Últimamente os están gustando mucho aquellos vídeos donde nos centramos en explicaros cómo funciona realmente esa parte más analítica y estructural del mundo del trading. Pero claro, lo importante, lo que realmente necesitamos para alcanzar esa deseada rentabilidad es combinar ese tipo de conocimientos más basados en price action, en liquidez, en institucional, con las herramientas que nos puede proporcionar el estudio del trading algorítmico, es decir, los indicadores. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros paso a paso una de las estrategias más sencillas que existen con indicadores para ganar dinero prácticamente todos los días en el mundo del trading. Además, estos indicadores son completamente gratuitos y podréis utilizarlos en todo tipo de activos, criptomonedas, forex, acciones, lo que queráis. No perdáis detalle y bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y antes de empezar, recordaros que ya somos casi 10.000 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días intentamos aportaros valor con análisis, novedades, todo lo que necesitáis saber del mundo del trading y por supuesto novedades y promociones exclusivas que os ayudarán a ganar dinero en este mundillo. Tenéis el enlace en la descripción. Os esperamos. Y ya solamente quedan unos cuantos días y también unas cuantas plazas para participar en la campaña del exchange de Bitunix. Recordad que simplemente haciendo estas tareas nos llevaremos entre 50 y 500 dólares para hacer trading de forma gratuita. Sí, simplemente por registrarte ya te llevarás entre 10 y 30 dólares. Y después haciendo las siguientes tareas pues más. Pero bueno, es literalmente dinero gratis. Así que tendréis el enlace también en la descripción y aprovechad estas últimas plazas para que nos puedan dar más próximamente y así apoyar a la comunidad. Y ahora sí, vámonos al gráfico. Y sí, como ya estáis viendo, estamos en temporalidad de 5 minutos, ya que como no podía ser de otra manera, si queremos una estrategia para generar beneficios de forma fácil y rápida, tiene que ser una estrategia para scalping o day trading. Nos vamos directamente a la parte de indicadores y buscamos el Single Indicator 5 EMAs. Como veis, no se trata de un indicador bastante famoso, no lo utiliza demasiada gente, pero a nosotros nos va a venir muy bien a pesar de ser bastante sencillo, ya que utilizando tan solo un espacio de indicador podemos añadir 5 EMAs, es decir, 5 medias móviles exponenciales que podemos configurar a nuestro gusto, tanto por colores como por data. Porque claro, otra de las intenciones de esta estrategia es que sea accesible a todos vosotros, es decir, que se pueda realizar utilizando solo 2 huecos de indicadores que son los que nos permiten con el TradingView gratuito. Entonces, si pusiéramos cada una de estas EMAs de forma separada, ya no tendríamos espacio, pero al tener un indicador que nos pueda agrupar 5 a la vez, ya podríamos realizar esta estrategia con solo 2 huecos. Lo primero que vamos a hacer es venir a la parte de estilo donde quitaremos estas dos primeras, la Very Short EMA y la Short EMA. Nos quedaremos solo con la intermedia, la larga y la muy larga. Nos vamos de nuevo a la entrada de datos. Estas dos primeras ya están desactivadas, así que no hace falta tocar nada. Y en las 3 últimas que seguimos teniendo activadas, en la intermedia cambiamos 50 por 45, como veis solo bajamos 5 puntos a esa data. En la larga quitamos el doble de puntos que hemos quitado en la intermedia, es decir, si hemos quitado 5, aquí quitaremos 10, con lo cual se nos queda en 90. Y por último, en la muy larga haremos exactamente lo mismo, quitaremos el doble de lo que hemos quitado en la anterior. Si quitamos 10, quitaremos
quitaremos 20 puntos y se nos quedará en 180. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestras medias colocadas. Simplemente con esto de forma visual ya podemos detectar la importancia que tienen estas herramientas que pueden ser, sí, muy simples, pero que a la vez nos dan muchísima información. Podemos ver claramente cómo justo después de que todas estas medias se crucen y se pongan por debajo de la media más larga, que sería la amarilla, el precio empieza a rebotar en ellas siguiendo unos patrones determinados. Antes de nada voy a cambiar los colores a los que me gustan a mí personalmente y la media amarilla, que será la más larga, la marcaré también con un poco de grosor, simplemente por costumbre, ya que esa media amarilla siempre va a ser la que tenga más fuerza en esos rebotes de los movimientos. Es decir, podemos ver cuando justo empieza a cambiar esa tendencia de alcista a bajista y esas medias ya se ponen todas por debajo de la principal amarilla, vemos cómo tenemos estos pequeños rebotes siguiendo esa tendencia bajista y cada vez que el precio llega a tocar esa media principal más importante amarilla, el precio también tiene un rebote, un movimiento más brusco, tanto aquí como también aquí o aquí. Eso es algo que podemos ver claramente. Pues bien, simplemente con este indicador y con un poco de conocimiento sobre cómo funciona el mercado realmente, ya podríamos operar, sí, solamente con esto. Obviamente vamos a añadir ahora otro indicador que lo va a cambiar literalmente todo en esta estrategia, pero también quiero que os deis cuenta cómo cada vez que esto sucede, que esas medias representan el cambio tendencial, empezamos a ver rebotes o pullbacks a las estructuras anteriores que representan muy bien estas medias. Aquí vemos, por ejemplo, ese rebote a la media principal amarilla y de nuevo el precio vuelve a explotar al alza, siguiendo la nueva tendencia. Pero bien, vamos a añadir ese otro indicador que va a marcar la diferencia y nos ayudará a detectar las mejores entradas en este tipo de movimientos y sobre todo de forma prácticamente automática. Sí, es el Pivot Point Supertrend, un indicador ya bastante famoso y que nosotros no vamos a utilizar tal cual se representa de esta manera como si fuera una supertrend tradicional, sino que solamente utilizaremos estas señales automáticas de una forma en concreto. Lo primero de todo, nos vamos a configuración y en la parte de estilo vamos a quitar todo esto. Literalmente todo menos esas señales automáticas de buy and sell, es decir, nos quedaría algo así. Pero claro, también debemos cambiar en la entrada de datos a la data correcta que tenemos que utilizar en esta estrategia. El Pivot Point Period lo cambiaremos de 2 a 3, el factor de ATR lo bajaremos de 3 a 1 y el periodo del ATR lo cambiaremos de 10 a 7. Le damos a aceptar y así se nos quedaría la cosa. Si os fijáis, con esta combinación de data en concreto, nos coincide que muchas veces cuando se producen esos rebotes a las medias principales, ya nos marcan también esas señales para ayudarnos a confirmar que ese rebote es legítimo y que sí podemos entrar, ya que la tendencia tiene una mayor probabilidad de continuar. En este caso, tendencia bajista, primer rebote, esperamos a que se marque el sell y como veis el precio sigue cayendo. Aquí de nuevo, segundo rebote, sell, sigue cayendo. Aquí de nuevo, rebote, sell, sigue cayendo. Pero claro, no todo es tan sencillo, ya que debemos tener unas cuantas reglas en cuenta para evitar entradas falsas. No todas estas señales, aunque provengan de un rebote, son correctos para entrar en una operación. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta
que habrá muchos momentos donde esas estructuras cambiarán de dirección y comenzará un proceso de reversión. Es decir, aquí podemos ver perfectamente cómo este mínimo de aquí es más bajo que este, pero ya el siguiente mínimo es más alto. Y claro, aquí teníamos una señal de sell. En este caso, si ajustáramos nuestra operación con un ratio 1:1, por ejemplo, nos quedaría muy justito. Pero si ya quisiéramos ir a un ratio 1,51 que fuera más normal, como veis, la operación hubiera salido negativa. No hubiera funcionado simplemente porque esta entrada no debería haberse dado. Y es para eso para lo que necesitamos estas reglas. Lo primero de todo, y la regla más lógica, es que siempre esperemos a tomar una operación cuando las medias verde y blanca estén completamente por debajo o completamente por arriba de la media principal amarilla. Es decir, si os fijáis justamente en este punto de aquí, es cuando se produce el cruce de la media blanca por debajo de la media amarilla. Pero justo en ese punto la verde aún sigue arriba. No es hasta dentro de unas cuantas velas, justo en este punto, cuando también se pone por debajo. Entonces, aunque tuviéramos una señal en esta zona, que se daría, por ejemplo, en este punto de aquí, no deberíamos tomarla. ¿Por qué? Porque la otra media, la verde, aún no estaba por debajo, confirmando el cambio de tendencia. Y claro, otra regla lógica es que si el precio está por encima de esa media principal amarilla, buscaremos solo operaciones en long, y cuando el precio esté por debajo, buscaremos solo operaciones en short. No nos vamos a poner a comprar en estos puntos como hace muchísima gente, que según el precio va cayendo, intentan ir recomprando esperando a que el precio suba. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no sube? Si sigue cayendo otro 50%. Es lo que se llamaría pues martingala, ¿no? Seguir haciendo compras mientras el precio va cayendo, esperando que el precio vuelva a retomar esa tendencia alcista. Y yo siempre os digo una cosa, si cuando el precio está en una tendencia alcista, normalmente la gente se une a esa tendencia, ¿por qué cuando la tendencia es bajista la gente, por su mala psicología y sus malas prácticas, en vez de seguir esa tendencia, lo que hace es intentar ir a la contra siempre? Esto es uno de los grandes fallos del mundo del trading. Y también es uno de los métodos que más dinero hacen perder a la gente, y que sinceramente lo único que tienen que hacer es pensar en lo que acabo de decir. Todo el mundo sigue una tendencia alcista, pero cuando se da una tendencia bajista, se ponen a operar a la contra. ¿Por qué hacen esto? La tendencia es tu amiga. Sigue siempre la tendencia y eso aumentará mucho más tu rentabilidad a largo plazo. Pues bien, volvemos a nuestra estrategia. Como veis, en este caso venimos de una amplia zona de consolidación que podríamos marcar como un rango prácticamente perfecto, y claro, aquí vemos como si ya esas dos medias, la verde y la blanca, se colocan por encima de la amarilla y justo se produce ese pullback. Después de eso tenemos esta señal de buy prácticamente automática, en una estructura bastante sana, ya que miramos un poco hacia atrás y vemos que todos esos máximos son más altos, los mínimos también son más altos, así que podemos confirmar que es una buena entrada con todas estas variables. Colocamos el stop loss por debajo de los mínimos estructurales justamente anteriores y ratio operativo 1,5:1. Como veis, en tan solo unos minutos ya hubiéramos ganado esa operación. Seguimos un poco más adelante, tenemos un nuevo rebote y otra vez tenemos una señal de compra automática. Los que sois más principiantes perfectamente podríais haber entrado en esta operación y obviamente no está mal, es decir, tenemos varias variables positivas que nos indican que es una buena entrada, tenemos ese pullback, ese rebote,
de momento los máximos anteriores y los mínimos anteriores marcados siguen siendo ascendentes comparados con los anteriores, con lo cual perfectamente podríamos tomar esta operación, ratio 1,51, y como veis la hubiéramos ganado de nuevo. Pero luego, a medida que vayáis estudiando más el mercado, que vayáis practicando más vuestras estrategias, habría algo que podría haceros pasar por la cabeza que esta operación no se debería tomar, que quizás deberíamos esperar a otra confirmación un poco más adelante. Y eso sería tanto este punto de aquí como esta zona de aquí. ¿Por qué? Básicamente porque si la nueva tendencia acaba de empezar justo en esta zona, si esta tendencia fuera realmente fuerte, los primeros rebotes deberían darse directamente en la primera media, es decir, en la línea blanca. Ese movimiento denotaría mucha fuerza en esa tendencia. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que el precio baja hasta la línea verde para rebotar. Este rebote, aún por encima, sus máximos son menores a los anteriores y sigue bajando hasta romper incluso un poco por debajo la línea amarilla, la principal. Entonces, claro, venimos aquí, se nos marca esta señal automática, pero la estructura anterior, antes de marcar este buy, ya tenía unos mínimos más bajos que los anteriores. Sería muy diferente si este rebote superara estos máximos aquí y luego formáramos otra estructura de rebote con este buy más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque esos máximos anteriores ya serían más altos. En este caso no es así, sino que tenemos ya algo de debilidad. Y viendo que también rompimos, aunque luego recuperamos, sí, pero rompimos durante un rato esa media principal, está denotando bastante debilidad. Con lo cual, yo personalmente esperaría a ver de nuevo unos máximos más altos a los anteriores con otro pullback, y en este caso, como veis, el pullback sí que se da en esa primera media blanca, denotando muchísima fuerza, y además mirad de qué manera se produce ese rebote. El mercado en esta estructura, con lo que os acabo de explicar, ya nos está diciendo paso a paso cómo se está moviendo el precio y sobre todo la fuerza que está teniendo en cada momento la tendencia. Con lo cual, para mí, esta de aquí, esta señal de buy tan potente, una vela con mucho más volumen que todas las anteriores, rompiendo también esa estructura anterior, esos máximos anteriores, ese boss, break of structure, como queráis llamarlo. Yo ya sabéis que lo llamo siempre ruptura estructural y punto, porque al final es lo que es, tenga el nombre que tenga. Y ya ahí, después de todas estas confirmaciones, stop loss por la parte de abajo, justo en esos mínimos, y take profit sin ningún tipo de miedo en ese ratio 1,5 a 1. No necesitamos ni 10 minutos ni 2 velas completas más para salir en beneficios. Y claro, este cacho de aquí es casi un 1% en spot, que normalmente estas operaciones se hacen con por 10, incluso por 15, por 20 de apalancamiento. Operaciones rápidas, scalping, tomas de beneficios rápidos y a otra cosa. Estaríamos hablando de un beneficio entre el 10 y el 20%. Y claro, teniendo en cuenta todas las variables y todo lo que se va produciendo poco a poco en cada pequeño movimiento de esta tendencia. Eso es lo más importante, que teníamos claro que esta entrada era muy buena. Esta de aquí también podía serlo, pero fuimos capaces de detectar que teníamos alguna debilidad, y ya cuando tengáis más práctica, vuestras operaciones cada vez tendrán más porcentaje de éxito. Iréis eliminando cada vez más operaciones que tengan una probabilidad mayor de no salir bien. Esto no significa que esta de aquí no fuera una buena entrada, sino que a lo mejor tenía un 60% de probabilidades de éxito. Pero ¿qué pasa? Que añadiendo esta variable de aquí, de unos nuevos máximos
y esta ruptura junto con este rebote en la primera línea blanca, ya estabas añadiendo otras 3 variables más, con lo cual esta de aquí estaría cercana al 90% de éxito. Este es un ejemplo de si contáramos cada variable como un 10% para que me entendáis, ¿no? Pero yo creo que ya queda bastante claro que a largo plazo vamos a ganar mucho más dinero teniendo setups del 90% que teniéndolos del 70%. Lógicamente. Por otra parte, también podemos utilizar esas zonas intermedias de consolidación o rangos si aplicamos también los conocimientos que aprendimos justo en el vídeo anterior a este, donde nos enseñamos cómo funciona el mercado según las estructuras de Wyckoff, algo que os ayudará mucho también a utilizar este tipo de estrategias de forma más fácil y sencilla. Y es que conociendo cómo funciona el mercado, realmente podemos ser capaces de ajustar nuestras entradas al máximo y de conseguir beneficios recurrentes a largo plazo. En este caso, como podéis ver, ya estamos con todas las medias por debajo de la amarilla, estamos buscando sobre todo esas ventas en corto y ¿qué tenemos aquí? Un rebote en la primera línea de contacto, en la blanca, con unos máximos más bajos que los anteriores e incluso podemos tirar de líneas de tendencias para añadir más variables que apoyen nuestro trade. Ruptura de esta pequeña línea de tendencia, tenemos aquí otra pequeña vela de rebote que nos da muchísima información ya que absorbe el precio hacia abajo, otra pequeña vela que no consigue superar esos máximos y que además si queremos añadir más información estaría dentro de este order block estructural. Claro, ya con todas estas confirmaciones simplemente nos marca un sell y lo tenemos muy claro. Stop loss en los máximos estructurales anteriores o justo en este caso en el order block o ponerlo más arriba ya a vuestro gusto según cómo queráis realizar esa operación y take profit en ese ratio 1,51. Aquí lo tenéis de nuevo. Otra forma de tomar beneficios sería estudiar la estructura completamente y buscar en este punto más bajo el take profit. Pero, ¿qué ocurre? Que toda esa información, todo ese paso a paso nos lo va dando el propio mercado. ¿Qué ocurre aquí? ¿Vale? Nosotros hemos tomado esta operación. Volvemos a rebotar de nuevo a esa media blanca que nos da la información de que el precio no consigue pasar a la verde, es decir, que seguimos en una tendencia bajista bastante fuerte. Vela absorbente por la parte de arriba, señal de sell bastante clara, volvemos a tomar otra operación. Y claro, se vuelven a romper los mínimos anteriores, dejándonos claro que prácticamente al 100% esta tendencia va a continuar al menos hasta la zona del order block anterior o de los mínimos estructurales anteriores más importantes. Así que sin miedo podríamos alargar incluso aún más de ese ratio 1,51 nuestra operación. Como veis, no solamente se trata de una estrategia muy sencilla de aplicar, sino que prácticamente todo el mundo puede llegar a ganar dinero con ella, sea principiante, sea intermedio o experto. Lo único que debemos hacer para aumentar el porcentaje de rentabilidad es aplicar otros conceptos de price action, de estructuras, de liquidez y combinarlas para que nuestras entradas sean cada vez más perfectas. Por supuesto, toda esta información la tenéis en los últimos vídeos del canal. Al acabar de ver este vídeo, si aún no los habéis visto, id a echarles un ojo porque os van a aportar mucho valor y sabréis cómo funciona y cómo se mueve el mercado realmente para aprovechar al máximo vuestro tiempo y vuestro potencial. Además, recordad que en la descripción tenéis el enlace a nuestra comunidad VIP donde os proporcionaremos nuestros indicadores exclusivos con los que podréis aumentar vuestra rentabilidad en todo tipo de activos, criptomonedas, forex, mercados tradicionales, lo que queráis. Y todo ello con la ayuda de las más de 500 personas que ya forman parte de nuestro
nuestra comunidad y donde además tendréis acceso a un bot automático de criptomonedas y que en los últimos 8 meses ya ha superado el 98% de win rate. De nuevo, muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.